¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy queremos hablar de la escucha activa y la importancia que tiene escuchar activamente para tener una mejor comunicación. Mis podcasts están en Spotify, iTunes y en YouTube. Estamos compartiendo todas estas cápsulas y pequeños reels en todas las redes sociales para que si quieres compartir un poco de este contenido que pueda inspirar el camino de alguien más, porfa, hazlo porque ayuda a crear una mayor comunidad respecto a estos temas que influyen en tu liderazgo. Y bueno, hoy comencemos a hablar de la escucha activa. Creo que lo he comentado en otras ocasiones, cómo la escucha activa es poderosa, así como saber hacer preguntas. Yo a todos mis clientes les digo, tienes que mostrarte curioso y curiosa, porque en la curiosidad descubres, evitas, ¿no?, asumir temas que no están sucediendo y no te haces estas historias que te quieres contar. Y para lograr hacer estas preguntas tenemos que aplicar una escucha activa. Cuando no escuchamos activamente, yo me acuerdo que la primera vez que me pusieron una herramienta para hacer preguntas de coaching se me hacía súper retadora, porque teníamos las preguntas que teníamos que hacer para poder cuestionar a la persona que teníamos enfrente y todo a base de preguntas que cuando no escuchas activamente, este comportamiento, esta actividad se hace muy compleja. Porque si estás enfocada o enfocado solamente en la pregunta que quieres hacer, pues estás bloqueando todo lo que la otra persona te está diciendo, que no te permite hacer la pregunta correcta, que tiene que venir a continuación. Como todo, en la práctica se va haciendo cada vez más fácil y en esa facilidad, antes de intervenir dando una sugerencia, una solución, un comentario, estas preguntas empiezan a fluir para que cuando ya tienes suficiente información y sepas que con esto es posible o intervenir o sugerir o hacer un comentario o simplemente, como siempre digo, escuchar para aprender. Hay un video que se llama It's Not About the Nail, que está en internet, que hace muchos años cuando fui a dar un programa para una maestría del grupo de las escuelas y universidades de los legionarios. Me acuerdo perfecto que uno de los sacerdotes que estaba ahí dijo que compartió este video, que lo pone mucho cuando hay discusiones entre parejas, entre matrimonios. Y yo lo uso constantemente porque me encanta cómo caemos en la trampa de que a veces escuchamos solo porque queremos intervenir, solo queremos proponer, solo queremos dar soluciones, cuando en ocasiones las personas simplemente necesitan ser escuchadas. En ocasiones no quieren ni comentarios ni posibles soluciones. Y entonces, recientemente también en redes compartí el libro que todavía no termino de leer, pero me está encantando porque tiene todo que ver con mi programa de lenguaje de poder. El programa que doy yo y que he estado promoviendo, el lenguaje de poder, habla mucho de estas herramientas que vienen en este libro que se llama Super Communicators por Charles Duhigg, D-U-H-I-G-G, perdón, que lo acabo de recomendar en el podcast pasado. Y la parte de la escucha activa, yo quise enfocarlo solo a la escucha activa. Es no nada más, o sea, en ocasiones cuando la gente te está diciendo algo y tú tomas una frase para hacer tuyo el comentario respecto a un tema que es el que tú estás percibiendo o el que tú estás pasando, se desconecta completamente la conversación de lo que la otra persona está sintiendo o por lo que está experimentando. Entonces se vuelve frustrante que tus palabras sean utilizadas en otro contexto. Y por más que en la semana pasada di un curso de negociaciones, bueno, se llama Resiliencia Comercial. Y justo en estos temas estábamos hablando de lo importante que es la escucha activa. Y que como en negociaciones la escucha activa es la que permite, ¿no?, poder encontrar un balance. Y les preguntaba, ¿cuáles son los pasos de la escucha activa? Y entonces me los decían de memoria todo súper bien. Pero el tema no es si te sabes los pasos de la escucha activa, sino realmente estás consciente de ese presente, y ese presente es tú cómo te sientes, tú qué estás pensando, contra qué está atentando esta conversación y qué es lo que está sintiendo la otra persona. Porque si no están en igualdad de circunstancias, es el famoso tema que hablaban antes que le decían el espejeo o mirroring.
Tú trata de hacer un espejeo con la persona que tienes dentro para mimetizarte y tratar de tener una conexión. Pero cuando la instrucción está dada tan en automático, tan fría y tan dura, muchas personas batallan porque tratan de replicar los movimientos de la otra persona en automático o en autopiloto, como si fueran robots. Y resulta que la persona se puede llegar a dar cuenta y no está entendiendo que esos movimientos son más sutiles. Que cuando tú logras fluir en la conversación de la otra persona es porque realmente estás escuchando por dónde va. En el libro, y creo que en el podcast pasado puse un ejercicio donde si una persona está teniendo una conversación basado en datos duros, en hechos, en estructura, en estrategia, pues entonces tu contestación debiera de ser basado en esos datos duros. Pero si tú aprendes realmente, estando en el presente, a escuchar a otros en qué está sintiendo esa persona, por qué te está trayendo un tema, yo me siento enfrentada o me siento que me hace a un lado en la organización o que no están tomando en consideración lo que yo digo, hay un tema emocional. Y entonces es importante poder explorar, en lugar de revirar con que sí te estoy escuchando pero no estoy de acuerdo porque no va por ahí, es ¿qué sentiste en ese momento? ¿O qué está sintiendo esa persona en ese momento? ¿Y por qué la emocionalidad la está llevando a tener esta conversación? Y cuando tú logras entender la sensación, más que revirar con datos duros, entonces no hay esta posible desconexión. Pasa muchísimo en las organizaciones, en las salas de consejo, en donde alguien propone algo y alguien revira con un argumento que quizá tenga validez, pero no está conectando con lo que la otra persona está diciendo porque no logra percibir desde dónde viene su conversación y se hacen unas discusiones interminables en donde una persona se hace una guerra de poder, una persona discute contra lo que la otra está diciendo, asume y hace juicios. Lo peor que puede pasar en una conversación cuando no escuchas activamente es hacer juicios sobre lo que la persona que te está compartiendo está haciendo o diciendo. En el momento en que empiezas a decir es que tú lo estás diciendo desde esta forma, es que tú estás atacando o es que tú no estás viendo las cosas claras y los datos duros, entonces la otra persona se va a defender porque no es que no los vea, es que a lo mejor esa percepción que tiene emocional sobre lo que el miedo que puede pasar de tomar una decisión equivocada o lo que está en juego contra la gente se siente vulnerable en ocasiones y entonces a veces en juego en las discusiones es contra mi trabajo, es contra lo que yo soy, es un poco existencial. Pero no es que no tenga validez lógica un argumento, es que ahorita eso no está en discusión, lo que está en discusión es cómo yo me siento. Entonces me pareció interesante, porque si sigues leyendo el libro, he estado disfrutando recordar, porque esa es otra que también he descubierto, que aunque yo me he especializado y que me encanta el tema de la comunicación en esta consultoría que yo doy y que busco la forma en poder comunicar correctamente y que sea un arma poderosa para poder influir en otros, siempre hay algo que vuelves a recordar o a aprender. La semana pasada que di un curso, uno de los participantes dijo, vale, y quizá estas herramientas en resiliencia comercial ya las sabíamos, pero es bueno recordar y reforzar lo que habíamos aprendido, que a lo mejor como todo dejamos de hacer por la razón que sea, porque somos seres humanos de costumbres, de tradiciones y de repente olvidamos que por más que diga que yo estoy haciendo escucha activa, a lo mejor no estoy contemplando que sí escuché, pero para responder inmediatamente o porque yo quería dar la solución y a veces las personas no quieren la solución. A veces las personas solo quieren sentirse escuchadas, como dije bien hace ratito. Pero esto solo se logra si estamos conscientes de nuestro presente, de lo que está en el entorno, de lo que está en juego. Y esta herramienta nos puede ayudar también a entender cómo llevar conversaciones difíciles. Hay otro libro que he recomendado continuamente que se llama Difficult Conversations y habla de las 3 situaciones tanto emocionales como lo que está en juego para ti en cuanto a tu situación en esa conversación y que el tercer elemento es también asegurarnos si esa conversación difícil se tiene que llevar a cabo, es una historia que te contaste en la mente y que realmente no es necesario llevarla. Pero no funciona ninguna de estas 2 herramientas cuando realmente no logramos escuchar activamente con conciencia. No como un script de paso a paso, escucho, pregunto, respondo, resumo, porque si traigo mi bandera de
quiero vender, si traigo mi bandera de yo ya tengo mi argumento, sí, lo voy a escuchar y voy a decir que sí lo escucho, pero la verdad es que voy a contestar lo que yo quiero, esa desconexión es la que crea este conflicto, esta disonancia y no nos entendemos. Entonces, quitarnos de la cabeza no solo las historias que nos estamos contando, los juicios que estamos haciendo hacia las otras personas, porque ya estamos seguros o no. Desde que estamos teniendo la conversación ya sé por dónde viene, ya sé que esa persona es así. Y cuando no escuchamos a veces no logramos entender que genuinamente esa persona a lo mejor no está actuando como nosotros queremos o basado en lo que yo esperaría. Pero eso es lo que hace cuando juega nuestra mente, basado en escuchar a las personas con atención, en el presente, buscando qué está en juego, si es una parte emocional o está teniendo que ser más estratégico o lo platiqué claramente la semana pasada, solo que hoy quise específicamente aplicarlo a la escucha activa. Cómo la escucha activa no está bien ejecutada cuando me considero que yo sí lo hice bien, hice preguntas, pero siempre estaba como mi objetivo por mi mente y no hice caso de lo que había alrededor. Se caen negociaciones, se caen ventas, se rompen relaciones. Yo siempre he dicho que las guerras son porque cada quien tiene su propia bandera y no escuchan y por eso no hay negociaciones. También recientemente me dijo una persona que si en las negociaciones forzosamente él pensaba que las personas tenían que perder. Y pienso que si me estás escuchando te va a resonar que voy a reforzar ese ejemplo porque yo estoy convencida que las negociaciones la gente puede ceder ciertas cosas, pero no es que pierdas. Si quitamos de nuestra mente la posibilidad de que aquí está en juego quién pierde y quién gana, sino cómo colaboramos juntos, en donde todos cedemos o todos contribuimos a que si tú estás bien y yo me siento cómodo con eso, es una buena negociación. Pero esto no se puede lograr si no hay escucha. Y si no hay escucha activa basado desde un lugar en el presente, en donde me quite todas estas ideas y pensamientos y juicios y historias que me quiero contar. Y de verdad llegar, a mí me gusta decir, llegar con la mente tan en blanco que digas, vengo a aprender. Yo solo sé que no sé nada. Cuando escuché que la escucha activa era escuchar para aprender, no para responder, me pareció maravilloso, porque voy a descubrir qué es lo que viene desde el otro lugar. Y en lugar de, esto evita inclusive que respondamos inmediatamente en donde la gente no sé si te han dicho, no, eso no es lo que quería decir. Y tú claramente veías todo el panorama enfocado hacia esa respuesta y resulta que no iba para ahí. Entonces, te lo dejo de tarea, haz esta tarea de ¿qué tanto estoy escuchando activamente? ¿Qué tanto tengo en la mente predisposiciones? ¿Qué tanto estoy haciendo juicios? ¿Qué tanto me estoy dando cuenta en qué momento la persona con la que estoy hablando trae una carga emocional y qué tanto realmente son datos o hechos que tengo que validar y que tengo que argumentar para tomar en cuenta? Y va a hacer total diferencia en cómo entables estas conversaciones, en cómo generes esta conexión y en cómo otras personas te perciban. Ponme tus comentarios, dime qué opinas de este tema, qué tan consciente estás de que si lo haces o no lo haces, o qué sería retador para ti. Como bien dije en el podcast de la semana pasada, estoy por lanzar un webinar de lenguaje de poder, específicamente de lenguaje de poder, viendo algunos temas. Y estamos abriendo un programa nuevo relanzando un programa que se llama Lidera, en donde en el programa de Lidera vamos a hablar con detenimiento sobre cada herramienta que hace que fortalezca tu presencia ejecutiva, tu comunicación, tu lenguaje no verbal, tu inteligencia emocional, la forma de ver con mentalidad de crecimiento las cosas, en un grupo en donde vas a aprender de otras personas. Todavía estoy en duda si lo voy a hacer solo para hombres, solo para mujeres o hombres y mujeres, pero últimamente he escuchado que por qué no más a las mujeres. Entonces, si estás interesado o interesada, búscanos y te damos más información.